Siempre tratamos de tocar temas que sean de mucha importancia e interés para las familias, papás, mamás, atención, vamos a estar hablando sobre alienación parental. Este es un término médico que se maneja en la especialidad de psiquiatría infantil. De ello nos viene a hablar el doctor Víctor Noguera, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Gracias, Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de este tema. A veces cuando mencionamos algunos términos médicos la gente no nos entiende, pero diciéndolo de forma más popular, ¿cómo se entiende esto de la alienación parental? En términos coloquiales, la alienación parental es el lavado de cerebro. Cuando papá y mamá, luego de una separación o un divorcio, empiezan a poner al hijo en contra del otro progenitor. La gran mayoría de las veces de manera inconsciente, pero desafortunadamente en un buen porcentaje, pues también lo hacen de manera deliberada. El problema es ahí que los padres tienen diferencias, no funciona la relación, o cualquiera que sea la causa, y se lo trasladan a los hijos. Exactamente, el hijo se vuelve entonces una especie de moneda de cambio, un aliado secreto, el arma especial para lograr mediante él o ellos martirizar al otro padre. Son actitudes muy comunes como tu papá nos dejó, o yo dejé a tu mamá porque tenía un querido, o ella me corrió de la casa, o él fue el que me sacó. Esas cosas, aunque sean verdad, no se deben de ventilar en frente de los niños, porque entonces ponemos a los niños en la difícil situación, que es muy cruel, de tener que tomar bando. ¿Me voy con papá o me voy con mamá? Si quiero a mamá, estoy siendo traidor a papá, si quiero a papá, estoy siendo traidor a mamá. Y ese tipo de situaciones generan mucha ansiedad en los niños. Y crear resentimiento en los niños, que definitivamente es un pecado, diría yo, porque los niños están para ser felices, para darles amor, no para estarles metiendo cosas negativas, odio o rencor en su corazoncito. Exactamente, aunque papá y mamá se hayan divorciado, nunca se van a divorciar de los hijos. El vínculo que tienen cuando hay hijos de por medio es indestructible y es para toda la vida. Entonces, lo más conveniente es, si la relación no funcionó, definitivamente sentarse como los adultos y procurar llevar la fiesta en paz, porque esto puede a veces incluso tomar aspectos legales y llegar ante el juez para que sea el juez quien decida si fulanito o menganita debe estar con papá o mamá en vista de que el otro le hace daño o no es un buen padre o una buena madre. Te comento que incluso en países como México actualmente ya se está penando con cárcel al padre o a la madre que ponga a los hijos en contra del otro progenitor. Ahora, aquí hay algo importante, y usted lo decía, puede ser verdad lo que está pasando, pero no tiene por qué saberlo el hijo, eso tiene que ventilarse únicamente entre los padres. ¿Por qué? Pasa lo siguiente, a veces como mamá o como papá, empiezan a sentir mucho odio o mucha molestia porque dirá, yo me estoy esforzando, estoy dándole todo a mi hijo y a aquella persona no le interesa, no es responsable, entonces ¿por qué mi hijo después va a quererlo o va a significar también una carga? Porque los hijos crecen y después se hacen cargo de los padres, porque se va a hacer cargo después de su papá si nunca le costó. Exactamente. Desafortunadamente lo que comentas es muy común. Entonces hay veces en que el otro progenitor, sea papá o mamá, pues no toma la responsabilidad que corresponde frente a los hijos. Entonces algo que empieza siendo realidad termina siendo contraproducente para el niño. Porque por muy verídico que sea lo que el padre dice o la madre dice, pues el niño no tiene por qué enterarse de eso. Tiene derecho a la convivencia con su papá y tiene derecho a la convivencia con su mamá, independientemente del pleito que ellos tengan a nivel privado o a nivel legal. Pero sí, tu punto es muy válido. Entonces lo sano es, ante toda separación, procurar en la medida de lo posible, cuando hay este tipo de elementos de por medio, pues acudir a algún tipo de consejería de forma tal que lo puedan hacer de manera pacífica sin que los niños salgan afectados en el interín. ¿En qué edades estamos hablando que no es recomendable hablarles con sinceridad a los hijos? Porque también ya cuando los hijos ya van grandecitos ya comprenden solos y no es que uno les diga las cosas, sino que ellos están viendo. Y sin necesidad que les digan, pues no, yo no le he dicho nada, puede decir la mamá o el papá, él solo, él la ha visto. Exactamente. Mira, entre cielo y tierra no hay nada oculto y todo se termina sabiendo. Y pues nosotros como padres y madres vamos a cosechar lo que sembramos. Al momento de la separación hay que decírselo a los hijos independientemente de la edad. Las cosas a como son. Papá y mamá ya no pueden estar juntos por razones que competen a los adultos, por lo tanto cada uno va a tomar su camino. Pero, como dice Camilo Sesto, donde estén y con quien estén, van a seguir siendo los papás y los padres de esta criatura. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron al divorcio?
no es necesario que lo sepan quizás antes de los 13 años. Ya de los 13 en adelante, pues los niños tendrán la capacidad de entendimiento suficiente para escuchar de manera imparcial tanto a papá como a mamá y después elaborar su propio juicio y en base a eso tomar sus propias decisiones. Bueno, si alguien desea participar o ganar consultas con el especialista, estamos hablando con un psiquiatra infantil, si usted considera que su hijo o su hija está presentando una conducta inadecuada por la separación de sus padres, puede llamarnos al 2222-7808 y le vamos a obsequiar una consulta para que lo lleve. El llevar al niño donde el psiquiatra infantil no significa que tenga algún trastorno, que esté, como le decimos, discriminatorio. No. Loco, están locos estos chavales. Ese es un gran tabú muy arraigado en la sociedad latinoamericana en general y en la nicaragüense en particular. Pero ir donde el psiquiatra infantil de ninguna manera sepa que el niño esté loco o en un estado psicótico. De hecho, el 99% de mi consulta son niños, como tenés hijos, Xochitl, ¿Sí? como podrían ser los tuyos. 16 meses, está muy chiquito, sí. De 0 meses a 21 años los podemos ver. Ok, tenemos una llamada. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. Aló, le Buenos escuchamos. Quería ser parte pues, del tema de hoy. ¿Qué pasa cuando los padres les dicen hubo una separación, verdad? Y queda un hijo de por medio y le dice a varios de sus amistades que ese hijo no quiere saber absolutamente nada. Y además ese hijo lo negó, lo pidió en los juzgados de familia reconocerlo por medio de prueba de ADN. En el código dice de que uno de los requisitos para la pérdida parental es de que que haya negado al hijo y haya sido por fallo judicial que lo tuviese que reconocer. Entonces, ¿cómo yo puedo darle el amor a mi hijo, pero yo no le puedo exigir a él que él le dé amor a su hijo? Ok, muchas gracias. Interesante su consulta. No, efectivamente, no se puede obligar a nadie a querer a nadie. La ley en este caso da derechos al niño del tipo, digamos, monetario, su protección económica, material, pero desafortunadamente no siempre puede obligar al otro progenitor a convivir con el hijo o con la hija. Entonces, en estos casos, en que los padres no pudieron ponerse de acuerdo para resolver lo que producto de su inmadurez, noche de copas o lo que sea hayan hecho, pues la ley tendrá que decidir por ello. Y no siempre el Estado toma las mejores decisiones. En ese tipo de consultas que nos hace la amiga televidente, ¿la terapia es para el niño o para la mamá? Porque ella nos está planteando algo que ella lo sabe, porque ella lo está viviendo, Así pero no es. tiene por qué saberlo el niño. O sea, desde el momento que el niño nace no tiene por qué decir o saber, tu papá no te quiso reconocer, tuve que ir a pelear a los juzgados para que te diera una pensión. O sea, esas cosas, si se da cuenta, es porque la mamá se las tiene que decir. Definitivamente la mamá o los abuelitos o los tíos o los vecinitos. Pero en este caso particular, creo que la señora sí necesita definitivamente un abordaje en salud mental para que ella pueda evacuar ese grado de frustración que tiene hacia el progenitor del niño o de la niña. Ok, interesante. Y ahí, como decimos, no es que tenga un estado psicótico, así es. Exactamente, sino que son situaciones de la vida cotidiana que suelen presentarse y hay que trabajarlas. Una ayuda en cuanto a orientación Así es. y saber cómo afrontar esa situación que es muy difícil y muy dolorosa, lamentable, porque nadie quisiera estar en esa situación. Así es. Bueno, tenemos que despedirnos, lamentablemente hoy ha estado un día bastante movido aquí. Así he visto, Xochitl. Pero le agradecemos mucho porque sabemos que este tema es muy interesante. Me gustaría que nos despidamos con usted, doctor, dando esos tips o consejos especiales para aquellas personas, mamá o papá, que pueden estar con esa molestia, pues, con ese enojo, ese rencor, que no quieren ni ver ni en pintura, pues, a su expareja porque precisamente le está haciendo un daño a sus hijos. Ok. Primero, sea lo que sea que haya pasado entre papá y mamá, se van a divorciar ustedes, no se van a divorciar del niño. Segundo, no hay que incurrir en actividades como bloquear las llamadas, bloquear los mensajes, salir con el muchachito o con la muchachita a la hora en que le toca al otro padre hacer la visita, no informarle de eventos importantes como bautizos, cambios de colegio, que va a repetir grado, que va mal en clase, que lo va a llevar a consulta, que se fracturó el bracito, porque ese tipo de situaciones son los indicadores más importantes en el lavado de cerebro o la alienación parental. Entonces hay que evitarlos a toda costa. Ok, muchísimas gracias, doctor Víctor Noguera, que nos ha acompañado, psiquiatra infantil.
Y ahí están los números de teléfono en pantalla para que quienes necesiten esa consulta, ya saben que no es que tengan un trastorno, esté mal de la cabeza, no, sino que es una ayuda profesional, para eso se preparan ellos, para ayudarnos en momentos o situaciones difíciles que a veces se nos salen de las manos y no queremos que el daño sea en los niños, sino que los adultos actuemos como adultos y sepamos resolver las diferencias.